Gracias, Toño. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, gloria a Dios. Me abro por aquí Estaba bromeando hace unos días con mi yerno. Hablando de la tecnología, los tiempos que vivimos ahora, cuando éramos jóvenes, bueno, yo, ¿verdad? Cuando era joven, la mayoría de ustedes son jóvenes, chamaquitos, ¿verdad? Y yo le digo, ¿quién sabe qué irán a ver nuestros nietos? Al menos mis nietos, y dice, en unos 20, 30 años, dice, yo creo que me van a decir, papá, dice, ando buscando mi celular, papá, ahí lo tienes en los dientes de tu celular, porque ya no sabe uno dónde van a venir los celulares de aquellos años que vengan. No creo que esté aquí, pero quién sabe qué irán a vivir nuestros nietos y más. Si el Señor se tarda, otras más generaciones. Pero bueno, la gloria sea para Dios siempre. Amén. Bueno, pues mire, sabe que antes de empezar, déjeme primero orar porque después empiezo a dar la introducción y después se me va a olvidar orar. Amén. Así que le voy a pedir que por favor baje o cierre los ojos simplemente y acompáñeme a orar, y le pido que ahí usted también le pida al Señor para que el Espíritu Santo me guíe y me use para traer lo que Él quiere que aprendamos en este día. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, Señor. Queremos darte gracias primeramente por la oportunidad que, al menos a mí, que más de siempre gran privilegio y responsabilidad de estar aquí para compartir tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón, lo que creo que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos en esta tarde. Señor, te pedimos que abramos no solamente nuestro entendimiento, sino nuestro corazón para escuchar lo que tu Espíritu quiere hablarnos en esta tarde, también a los que nos están escuchando en línea, porque el Espíritu es el mismo y tú, Señor, también estás en cualquier lugar. Gracias nuevamente por este privilegio, esta responsabilidad, y te pido, como decía, la guianza de tu Espíritu Santo para poder, como tú hablaste a mi vida en estos días que estuve estudiando, preparando la predicación, y también que hables así a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te lo pido todo esto y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace ya un ratito, ¿verdad?, cuando Antonio se le daba también a los nuevos, no sé si hay una persona nueva, pues bienvenido. Si por ahí había un joven, bienvenido, que Dios te bendiga. Y también saludar a nuestro hermano Elaya O'Dain, que está unos cuantas semanas aquí de vacaciones después de, él está en el colegio en Texas. Él es hermano, para los que no lo conozcan, él es hermano de Joana. Entonces ahí está nuestro hermano Elaya también. Bienvenido, Elaya. Dios te bendiga. La semana pasada el pastor Jason empezamos una nueva predicaciones que habla de las parábolas de Jesús, y el pastor Jason, el hermano Jason también predicaba sobre la parábola del sembrador, ¿verdad?, de la semilla que cayó en tierra en pedregoso, en donde las hierbas la ahogaban, los afanes de todo del mundo, y también al final sobre la semilla que cayó en buena tierra. Mira, a mí me toca predicar en esta tarde de la parábola de la semilla de mostaza, pero antes déjame dar una pequeña introducción de las parábolas, ¿verdad? Yo puse, no recuerdo la verdad, pero creo que Jason daba una pequeña introducción, ¿verdad?, del propósito de las parábolas, pero en Mateo 13, 10 y 11, sus discípulos, yo estoy leyendo una versión aquí que se llama, que es la Nueva Traducción Viviente, o se llama como sea, y sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús les dijo, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó él, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que entienden. Por eso uso estas parábolas. Y las parábolas en los evangelios, ¿verdad?, representan en gran manera el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces es por eso que Jesús enseñaba
con parábolas a la gente. Algunos, como él dice, ¿verdad? Lo que leí aquí, algunos los que escuchan mi palabra, ¿verdad? Es como también muy parecido a lo que predicaba el pastor la semana pasada, cuando la semilla es sembrada en tierra fértil. Aquí es muy parecido cuando, lo que él dice con las parábolas. Aquel que escucha mis palabras, ¿verdad? Se les dará aún más y tendrán más conocimiento, más sabiduría, obviamente sabiduría de Dios. Pero los que no escuchan, aún lo que ya escucharon, es como dice, les entra por aquí, o decimos, y les sale por acá. En pocas parece que es lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Y aún no se les va acá porque le va a ser quitado, de hecho dice. Mire, el reino de los cielos, desde principios de la creación, se ha malentendido, se ha hecho de manera entendiendo mal lo que es realmente el reino de los cielos, no solamente en la tierra, sino más importante en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque el reino de los cielos, lo más importante es que ha sido sembrado en nuestros corazones, y ahí es donde tiene que dar fruto. Pero el reino de los cielos es muy diferente al que, como decía, nosotros entendemos. Dios nos creó para ser gobernados por Él, obviamente, ¿verdad? Para que Él reine en nuestros corazones y en nuestras vidas, Él sea el gobierno de nuestras vidas. Sin embargo, nosotros lo hemos entendido de otra manera. Mire, Dios no establece el reino de los cielos simplemente a nosotros como con una varita mágica, como el genio que, ¿verdad? de las películas o la historia del genio de Aladín, que se frota la lámpara y sale y cumple 3 deseos. Dios no es así. Dios tampoco no es un Dios que establece el reino de los cielos como cuando usted mete una maruchan, ¿verdad? Al microondas y en no sé qué 3 minutos, más o menos, ¿verdad? Hace mucho que no me como una, se me antojó. Nada saludable, por cierto. Dios no es así. Dios no establece el reino de los cielos, como decía, primeramente en nuestros corazones y tampoco en la vida en la iglesia, ¿verdad? Establece el reino de los cielos en la tierra. Dios no trabaja así. Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos cómo se establece el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ser como Él empieza a obrar en los corazones de las personas. No sé si ¿tienes ahí unas fotos, Manny? No, ok, no, perdón, bueno, está bien. Cuando esta iglesia empezó, nosotros no estábamos aquí todavía. Creo que probablemente la única persona que está desde ese tiempo, probablemente no sé, nuestra hermana Carmen Valentín, de cuánto tiempo tenga, y nuestra hermana Roxana, que ahorita no está por problemas de salud. Pero creo que en ese tiempo empezó, hace como unos 15 años, probablemente unas entre 10 y 15 personas, ¿verdad? Que empezó el número, ¿va? En personas aquí el camino, y ahora no estamos todos, ¿verdad? Pero de acuerdo a los registros de Village, las personas que normalmente asistimos, algunas vienen un domingo, otras no, por razones personales, pero ya somos arriba de 100 personas, en el camino. Algunos yo sé que todavía no son miembros activos porque vienen, pero bueno. El reino de Dios es así, o sea, no es rápido las cosas, uno quiere ver las cosas bien rápidas, ¿verdad? Pero no son las cosas tan rápidas como uno quisiera ver nuestras vidas cambiadas lentamente, rápidamente, dijo una vez, dice un pastor, y antes yo usaba esta frase que dice, uno ve a los predicadores, ¿verdad? A los grandes predicadores o personas personajes de la Biblia, y yo antes decía, son modelos terminados, pero no es así. Somos modelos que estamos en proceso de restauración. Yo soy un pecador en proceso de restauración, usted también. Entonces, a veces uno se desespera y quiere que la restauración de Dios, tampoco nos vamos a sacar, como dice, sin ofender con la palabra, no vamos a sacar enanos espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando del reino, de la palabra, del reino de Dios, leyendo su palabra y buscando hacer las cosas que le agradan a Dios, hacer su voluntad. Bueno, entonces decía, ¿verdad?, que ese es el propósito de las parábolas, ¿verdad?, para que la gente que realmente escucha la palabra, ¿verdad?, tenga más conocimiento, o los que entendemos, escuchamos la palabra, pero aún para aquellos que todavía no escuchan, que
la gente es terca, no sé cuál sea la razón. Aún dice Jesús que les será quitado lo que ya escucharon. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a hablar de la clase de hoy, por ahí en sus papelitos. El tema de hoy es la semilla de mostaza. Y eso está en Mateo 13, en los versículos 31 y 32, solamente 2 versículos. Mire, déjeme leer primero el versículo, ¿verdad?, de Mateo 13, 31 y 32, y luego le digo otra cosa. Mire, dice la siguiente en Mateo 13, 31 y 32, usted me puede seguir ahí con su vista en su Biblia, igual una traducción diferente a veces a la que la mayoría pueden tener. Dice, la siguiente es una ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hace nido en las ramas. Yo nunca he visto una planta ni un árbol de mostaza, ¿verdad? Pero aquí Jesús es muy claro que compara el reino de Dios a una semilla de mostaza. Por eso les daba yo la introducción, ¿verdad?, de cómo el reino de Dios es muy diferente a como nosotros lo queremos ver crecer, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no queremos ver crecer nuestras vidas espiritualmente rápido? Pero es un proceso, ¿verdad?, que Dios va trabajando en nuestras vidas paulatinamente y vamos creciendo cada día, cada día, cada día. No vamos a dejar crecer hasta que partamos de este mundo, se lo aseguro. No vamos a dejar crecer conociendo la voluntad ni la palabra aún de Dios hasta que Dios nos llame a su presencia. Es un crecimiento que va poco a poco y cada día vamos aprendiendo y cada día vamos creciendo en conocer el reino de Dios y la voluntad de Él para nuestras vidas. Como decía, no por eso nos vamos a quedar ahí, no, pues que Dios haga todo, ¿no? ¿Verdad? El pastor Jason ha predicado algunas veces cuando predica y dice, no deje todo en manos de Dios. No es que nosotros tengamos la fuerza suficiente de hacerlo, sino que hay muchas cosas que a nosotros nos corresponde dar el paso y tomar la decisión, simplemente la salvación. Dios no es un Dios no creó robots, ¿verdad?, para que nosotros hagamos la voluntad programados. Dios programa mi cerebro como una computadora y me dice, ok, mañana, Octavio, aquí voy a promover que no vas a pecar, no vas a tener malos pensamientos, no te vas a enojar, no vas a hacer cosas incorrectas, no vas a hacer... No, Dios no crea robots. No somos una computadora creada por Dios. Somos seres capaces de discernir entre el bien y el mal y desafortunadamente a veces optamos más por hacer el mal. El mismo Pablo lo decía, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía antes, el mal que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer bien, no lo hago. Entonces, es un proceso en nosotros que es de día a día a día. Entonces, eso es lo que Dios quiere que trabajar en nuestras vidas para establecer el reino de los cielos en nuestras vidas. Y como decía, no con una varita mágica ni con un microondas que ya mágicamente va a pasar. No, no va a pasar así. Pero tenemos que seguir luchando cada día para lograrlo. Amén. Miren, el primer punto de ahí está en su hojita, dice, el crecimiento espiritual parece pequeño al principio. Fíjese lo que dice, parece, no es que sea. El crecimiento espiritual parece pequeño al principio. Yo quiero hacer un comentario aquí también de la semilla de mostaza. A diferencia de Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Hasta hay un canto muy famoso, ¿eh? Si tuvieras fe, como yo no sé cantar, mejor no canto. Entonces, es diferente aquí la enseñanza que Jesús nos da, porque cuando Jesús en el mismo Mateo, algunos capítulos anteriores, hace la comparación de la semilla de mostaza con nuestra fe, que sea muy pequeña. Cuando tenemos realmente una fe, aunque sea pequeña, tuviéramos la fe suficiente para creer, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nuestra vida o lo que Dios va a hacer en nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, una necesidad de salud, una necesidad financiera, la
necesidad de que un ser querido acepte a Cristo. Entonces, cuando la fe obra en nuestras vidas y el hablar, pero en esta enseñanza habla de la semilla de mostaza comparándola con el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, y cuando crece también es la más pequeña de las hortalizas, dice en otra versión, pero luego se convierte hasta llegar a ser una planta y llega a ser un árbol, donde las aves llegan. Oye, yo no he visto nunca, ¿quién siembra tomate en sus casas? Bueno, yo no, mi hija es la que siembra. ¿Alguna vez un pájaro se ha llegado y parado sobre la mata de tomate y se queda firme la mata de tomate? No, ¿verdad? Entonces, por eso hace la comparación Jesús de la semilla de mostaza, el reino de Dios con una semilla de mostaza que crece, donde dice, los pájaros vienen, no solamente se posan sobre ella, sino que hacen nido. La semilla, yo no, bueno, probablemente a lo mejor alguien ha visto alguna vez una planta, como decía, de mostaza. Yo nunca la he visto, jamás en mi vida, ni siquiera, creo que busqué unas fotos por ahí en el internet, pero no eran las que iba a enseñar otras fotos. Nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que creer realmente. Ahora sí entra un poco la enseñanza de Jesús en cuanto a la semilla de mostaza como la fe, de que el Señor va a ir trabajando poco a poco en nuestras vidas. Y es cierto, a veces, a mí me pasa, yo a veces me frustro. Yo le digo, no es una comparación así mala, pero yo a veces, las primeras veces que el Señor me dio el privilegio, que el pastor Jason me dijo que si podía compartir, yo decía, híjole, pero pues, es que Jason tiene mucha, para hablar, ¿verdad?, tiene mucha habilidad, y aparte que está joven, ¿verdad?, tiene lo doble que la energía que yo tengo. Entonces uno a veces esas comparaciones, híjole, pero no voy a poder, y a lo mejor no va a ser suficiente lo que yo hable, lo que yo haga, pero no soy yo, porque la palabra es la misma. La Biblia y la palabra que usa el pastor Jason, y cuando viene el pastor Nick, otro predicador, es la misma Biblia que uso yo para predicar. Entonces la palabra es la misma, ¿verdad? La palabra no cambia, la palabra es firme, la palabra es viva y eficaz. Entonces uno tiene que poner su confianza en Dios y obviamente guardarse para Dios, ¿verdad?, no solamente para predicar, sino para cualquier cosa que hagamos. Amén. El punto número 1, ese era un subtítulo que puse yo aquí de el crecimiento espiritual. El punto número 1 es Dios trabaja lentamente. Dios trabaja lentamente, y a veces, bueno, pero si Dios es un Dios todopoderoso, Dios puede hacer las cosas no, sí lo es. Dios es un Dios todopoderoso, pero el trabajar en nuestras vidas, Dios trabaja lentamente. Mire, vemos cómo Dios, cuando empieza una obra, no es bien rápido. El pueblo de Israel duró 430 años cautivos en Egipto. 430 años, imagínense cuántos 400. Yo con los que llevo apenas ya no puedo con ellos. 430 años para que el pueblo de Egipto fuera liberado. Cuando Dios vio la aflicción fue que preparó a Moisés. Ahora, tampoco, igual, otro caso más, el caso de Moisés, no lo preparó de la noche a la mañana. Moisés duró 40 años en el desierto siendo preparado por Dios. 40 años. Son muchos. Cuando el pueblo de Dios duró, le decía, ese tiempo durante 430 años que fue liberado, después otra vez el pueblo volvió a su andadas, y a través del mismo pecado Dios lo hizo cautivos en Babilonia 70 años. 70 años también son muchísimos. Luego, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, y parece ser que 60 años después, estuvieron los judíos bajo el dominio romano. 70 años antes de Cristo hasta 60 más o menos, algunos 130 años. O sea, el reino de Dios no es como nosotros pensamos. Mire, los israelitas querían un rey, pidieron a Saúl en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús iba a venir en los tiempos cuando Jesús nació, los judíos esperaban a un Dios poderoso, un Dios que iba a venir con espada y con ejército, porque así estaba acostumbrado a pelear los tiempos antiguos, ¿verdad?
con reyes que venían y cuando estaban siendo oprimidos, Dios mandaba un rey, levantaba un rey y liberaba al pueblo de la opresión de otros pueblos. Entonces, pero cuando Jesús vino, el reino que Jesús vino a establecer no era un reino terrenal, ni era un reino de poder, ni un reino, Él lo podía hacer definitivamente. Pero el reino de Dios, por eso mismo Jesús dijo, es que el reino de Dios no es como ustedes están pensando. El reino de Dios no es un reino de poderoso sobre la tierra donde venga y gobierne con mano dura y se acaben todas las injusticias y se acabe el pecado y se acabe el mal y se acabe la corrupción y se acabe todo lo que vemos. No, eso es parte de la condición pecaminosa del hombre, todo lo que vemos. Porque cuánta gente nos acerca con usted y le dice, oye, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Hasta nosotros mismos nos preguntamos, si Dios realmente me ama, ¿por qué permite que pase eso en mi vida? Porque uno quiere que el reino de Dios lo haga uno casi perfecto y nunca vamos a ser perfectos. Somos perfectos solamente ante Dios, por la gracia y la misericordia de la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. Pero la condición de nosotros nos hace ver que el reino de Dios no crece en nuestra vida, así que el reino de Dios no crece en la congregación, porque vemos que se quedan pequeñas las congregaciones, aunque ya esa es otra historia diferente, ¿verdad? Pero nosotros queremos ver el crecimiento de Dios así. Decía, como una Maruchan metida al microondas. Dios no trabaja así. Dios trabaja diferente a la forma en que nosotros pensamos. Bueno, punto 1, Dios trabaja lentamente. Dios trabaja en su tiempo, que nunca es igual al de nosotros, y Él va abriendo caminos aún donde no vemos. Mire, tengo aquí mis notas, dice, el mismo Señor Jesús tuvo un comienzo pequeño. El mismo Señor Jesús oiga, el Señor Jesús, que imagínense, el Rey Dios hecho persona, el Rey de Reyes, quien por todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, el Salvador de nuestras vidas, o sea, la persona más maravillosa que haya existido en esta tierra, ¿verdad? El hombre más excepcional, sin pecado, tuvo un comienzo pequeño. Deja la Escritura y lo dice ahí. Jesús empezó con 12 discípulos, 12 apóstoles. Con ellos empezó solamente con 12. Después, ¿verdad? Obviamente fue teniendo seguidores, algunos eran discípulos, otros eran solamente simpatizantes, otros solamente les caía bien Jesús, les agradaba lo que decía. En Lucas, y vemos un ejemplo muy grande en Lucas 10, en Lucas 9, perdón, de seguidores y discípulos, cuando Jesús primero manda a los 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, ¿verdad? Vayan y lleven, no carguen alforja, no carguen esto, no lleven comida. En Lucas 9 habla de esa historia para que lo lea en su casa. Entonces, en Lucas 10 dice, pero también dice, mandó a otros 70, o sea, comisionó a otros 70, o sea, cuando diciendo también mandó a otros 70, la frase entiende que era diferente a los 12, a los apóstoles que había mandado primero. O sea, haciendo cuentas matemáticas, lógico, hasta esta altura de la vida del ministerio de Jesús tenía 82 seguidores, contando a los apóstoles y los discípulos que él mandó. Y cuando terminó su ministerio, cuando Jesús, de hecho ya después de que había resucitado, cuando Jesús fue ascendido al cielo, que dice y eso está en Hechos 1, también usted lo puede leer en su casa para no estar tanto tiempo en esto, aunque la palabra yo sé que es importante leerla. Dice que estaban reunidos 120 en el aposento alto. O sea, en pocas palabras, Jesús terminó su ministerio con 120 seguidores. 120. Duró 3 años. Entonces uno se puede, claro, no pensamos eso, pero o sea, uno pensaba que Jesús podía tener miles y miles y miles de seguidores cuando tenía miles de simpatizantes. Y vemos un ejemplo muy grande también en la multiplicación de los peces y los panes. Primero 5,000 y después 4,000.
Dice, cuando la otra vez que Jesús se apartó y vino otra vez, cuando regresó, lo estaba buscando la gente. Y en Juan 6:26 dice, ustedes me buscan me buscan por las señales, no me buscan, pero por las señales y milagros que he hecho. Me buscan porque les di de comer a 5,000 y a 4,000, 9,000 personas. Esos pueden haber sido seguidores de Jesús y la actitud de sus corazones hubiera sido otra. Pero Jesús les dijo, ustedes no me siguen por las señales que yo hago ni por los milagros. Ustedes me siguen porque les di de comer. Jesús no andaba con rodeos, ¿verdad? Ni andaba sobando la espalda, ni andaba con trapitos tibios para que uno no se sintiera, ay, ya me ofendió Jesús, ya me voy. Bueno, muchos se sintieron ofendidos y se fueron. La verdad, muchos seguidores de Jesús se sentían ofendidos y se fueron. Entonces Jesús quería establecer el reino de los cielos en ellos y la gente se negó. No. Probablemente muchos de sus seguidores estaban ahí gritando en el día cuando iban a crucifícalo. ¿Por qué? Porque era gente que solamente tenía una actitud de oír, de escuchar la palabra y, qué bonito predica Jesús, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros podemos decir, qué bonito predica Jason, pero nos entra por aquí y nos sale por acá. No guardamos realmente la palabra en nuestro corazón, porque el que habla la palabra es el Señor. Nosotros solamente somos, dice Jason, que dice carteros, ¿verdad? Algo así, o portadores, dijo también hace poco, sembradores, ¿verdad? O sea, hasta la semana pasada, somos sembradores de la palabra, todos, así como yo también ustedes. Entonces uno se desespera. Oiga, si una mujer tiene un esposo que no tiene a Cristo en su corazón, si tiene un hijo, un hermano, su papá, su mamá, uno quiere que la familia, más los seres amados de uno cambien de la noche a la mañana. Uno le habla la palabra, uno lleva el mensaje o le dice la palabra a la familia de uno, a la gente que uno aprecia mucho, y uno quiere que el reino de Dios se establezca así en sus vidas rápidamente. Pero es porque nosotros queremos que Dios trabaje como nosotros queremos que trabaje, pero el que trabaja es el Espíritu Santo realmente, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Nunca nosotros vamos a poder cambiar a las personas. Nunca nosotros vamos a hacer que el reino de Dios se establezca en las personas cuando el Espíritu Santo y Dios no están en medio del asunto. Son los únicos que van a hacer la obra. Y todavía vemos en estos siglos, en este tiempo, cómo hay gente que busca al Señor solamente por necesidades personales. Y por favor no se ofenda, porque hasta yo lo he hecho. En algunas ocasiones yo cuando veo que mi necesidad ya es muy grande, mi necesidad de Dios en muchas áreas, entonces, híjole Señor, entonces ahí estoy orando. Y la oración con el Señor es todos los días. La comunicación que uno tiene que tener con el Señor es todos los días. Por eso le digo, yo le digo esto porque personalmente lo he vivido. Yo he buscado de Dios a veces solamente cuando siento que, como decimos, tengo la soga en el cuello. Pero no es así que es lo que Dios quiere. Es porque entonces tener una actitud como si fuera solamente un simpatizante de Jesucristo y no un seguidor. Cristo tenía muchos simpatizantes, pero seguidores tenía muy pocos, terminó con 120. Entonces, el reino de Dios obra de manera lentamente, pero va obrando. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que cuando nosotros hablamos la palabra, Dios es el que va a hacer la obra. Amén. Dice el punto número 2, no despreciar comienzos pequeños. Y en Zacarías 4:10, déjeme. Dice Zacarías 4:10. Lo voy a leer, tal vez pensemos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos aprendiendo? Pero ahorita le voy a decir por qué lo voy a leer este versículo. Dice, no menosprecien estos modestos comienzos o estos pequeños comienzos. Pues el Señor, se lo voy a leer otra vez, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. En esta parte de la Escritura o de la Biblia se nos recuerda que no debemos menospreciar
la importancia de los comienzos pequeños cuando el Señor está en medio de ellos, pues Él se regocija en que la obra ha comenzado. Otra vez, Dios se regocija en que la obra ha comenzado, tanto en nuestras vidas, que es lo más importante, ¿verdad? Es la prioridad de nosotros y el propósito principal de esta predicación, como tanto en la obra del cuerpo de Cristo, su iglesia, y nos anima a aceptar cada paso. Cuando yo estaba tratando de ver los que leía, ¿verdad? Que solamente, bueno, ya sabemos eso, que Cristo terminó con 120 discípulos, y estaba yo buscando hasta le puse específicamente cuántos cristianos evangélicos hay en el mundo. Y hay, me parece que más de 200 millones cristianos evangélicos. Cuando Billy Graham empezó su ministerio en 1947, Billy Graham ha sido, creo yo, que en estos tiempos el evangelista más grande que ha tenido la historia moderna. Ha sido el más grande. Él estuvo, porque obviamente ya Billy Graham ya partió con el Señor. Como decía, él comenzó en 1947 y obviamente tuvo que tener un comienzo pequeño, ¿verdad? No creo que haya empezado con lo que terminó Dios, cuando que él terminó en la obra de Dios cuando partió con el Señor. Le había predicado a más de 215 millones de personas, le predicó Billy Graham. Más de 215 millones de personas. Estuvo físicamente en 185 países, no por televisión. Físicamente estuvo en 185 países y en los 50 estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, en los 50. O es muy probable que tal vez, yo no sé, probablemente ninguno de nosotros vamos a hacer lo que logró Billy Graham. Yo no sé si a lo mejor alguno de los niños, de los adolescentes que está, Dios los usa y puede llegar a hacer esto. Pero fue una obra bien grande. Y empezó en 1947, no estoy seguro si falleció algunos 6 años atrás aproximadamente por ahí, más o menos. Entonces, su ministerio duró más de 50 años. Para lograr todo esto, que fueron más de 50 años. No visitó 185 países en una semana, ni en un año, ni en 10, ni en 20, en 30 probablemente. No le predicó a 215 millones de personas en un tiempo corto. Fue lento el proceso. El comienzo parecía pequeño, pero el resultado fue grande. Ojalá por ahí, como decía, alguno de estos niños, algunos adolescentes se convierta en un Billy Graham. Y a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero yo al menos no creo, ¿verdad? Pero el reino de Dios trabaja lentamente. No es un reino de Dios que se establece así rápido. Punto número 3. El reino crece aunque parezca invisible. Tenemos dos. Al principio decía que el reino de Dios va creciendo aunque nosotros no lo veamos. Y aquí dice, el reino crece aunque parezca invisible. Aunque parezca. No es que parezca, aunque. O sea, hay una diferencia en que el reino es invisible, no. Crece aunque parezca invisible. Cuando nosotros, cada persona que acepta a Jesucristo en su corazón, todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de hablar a las demás personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tristemente algunos no lo hacemos como Dios nos manda que lo hagamos, pero estamos a tiempo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros compartir el Evangelio, sembrar la semilla de mostaza, que es la palabra de Dios, porque no la compara con la palabra de Dios, la compara con el reino del cielo, ¿verdad? Entonces, el reino del cielo es como una semilla. Nosotros, ¿cómo podemos hacer que la gente conozca el reino de Dios? Hablando del reino de Dios, hablando del reino de los cielos. Y yo puse aquí una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Y cómo puedo yo involucrarme en el reino de Dios y su crecimiento, tanto espiritual como físico? El primer paso comienza en nuestras rodillas.
El primer paso para involucrarnos en el crecimiento del reino de Dios empieza en nuestras rodillas. Ahí es el primer paso que tenemos que dar, orar por las personas, orar porque el Señor nos dé a nosotros la valentía y el deseo de compartir con la gente para que el reino de Dios crezca. Y yo ya casi estoy terminando, pero mire, cuando estaba yo leyendo esto y estaba orando, y cuando tomaba mi tiempo para orar y decirle que me diera sabiduría, una de las notas que yo anoté aquí, creo que es importante hablar de esto. Claro que sería voy a usar la palabra que usa Jason, ¿verdad? A ver si no me regañan también. Sería chido, ¿verdad?, ver que nuestra iglesia estuviera llena. ¿Cuántos queremos ver que nuestra iglesia se llene todos los domingos la silla? Y que la verdad estaría chido, ¿verdad? Estaría muy bonito, sería eso maravilloso. Ahora, no quiero que se sienta mal con lo que le voy a decir, pero realmente Dios querrá ver una iglesia llena a querer ver gentes llenas de Él. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia en que una iglesia, que llenemos la iglesia y que realmente Dios quiera que las personas que haya o que hayamos en la iglesia estemos personas llenas de su presencia y la presencia del Espíritu Santo. Que seamos personas que anhelemos realmente conocer de la palabra de Dios, estudiar de la palabra de Dios. Porque cuando vamos ahora ¿verdad?, que ya el plan que tenemos, y la verdad, gracias a Dios por la vida del pastor, que ahora uno de los planes es los miércoles tener un tiempo para salir a evangelizar. Pero cuando vamos a evangelizar, si nos topamos a alguien y nos dice, oye, pero ¿por qué? Y hay gente que conoce y lo reta a uno con la Biblia. Oye, pero ¿por qué dónde dice esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello en la Biblia? Y a veces no tenemos que responder. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Muchas veces no leemos la palabra, entonces la gente nos confronta y, ay, caray, y nos quedamos que no sabemos qué contestar. Déjeme leer ya el último versículo, hablando de esto precisamente. Dice en Primera de Pedro 3:5 me parece. Dice, en cambio, dice Pedro, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Lo voy a leer otra vez. En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. O sea, siempre preparados como está leyendo la Biblia. La única manera de hablar con Dios más directa es leyendo la palabra. Muchas veces hay personas que afirman, y yo no es que lo dude, que han oído hablar que han oído que Dios les habla audiblemente. Yo nunca he oído que Dios me hable audiblemente, le estoy diciendo la verdad. Pero ahí está la palabra para que Dios nos hable cada día. La Biblia es la palabra de Dios hablada, porque no dudamos de lo que la palabra dice, entonces no dudamos de lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. Pero es muy importante, fíjese lo que dice aquí, para que, en otra versión dice, para que hagan defensa del Evangelio. ¿Cómo vamos a hacer defensa del Evangelio si no conocemos la palabra? Si alguien nos dice, oye, ¿a poco sí es cierto que hay infierno? Sí, sí, pero ¿dónde dice? Luego te digo, déjame, lo leo en la Biblia. Tal vez hay muchas cosas que nos van a preguntar que no se nos graban pero debemos saber las cosas básicas que Dios quiere que aprendamos para tener una defensa ante la gente cuando nos pregunta. Y no es que nos pegamos a argumentar, vean, a pelear. No, pues es que tú sabes esto, tú practicas aquello, sino realmente conocerla cuando la gente nos pregunte, porque mucha gente nos pregunta y nos va a preguntar.
Bueno, ¿qué dice la Biblia del pecado, por ejemplo? No, pues Romanos 3:23, Romanos 6:23, habla del pecado, que somos destituidos de la gloria de Dios, que hemos pecado pero tenemos salvación en Cristo. Cosas de esas, entonces uno tiene que estar preparado para cuando la gente venga y nos pregunte. Así es como el reino de Dios se establece en la vida de las personas y luego va haciendo un crecimiento en las iglesias. Ahora sí, ¿cuántos queremos que nuestra iglesia esté llena de personas que realmente busquemos de la presencia de Dios? Levanta su mano, a eso sin vergüenza, todos, no, sin vergüenza, hay que separar la palabra, perdón. Todos queremos dar realmente, es lo que debemos de anhelar, que nuestra iglesia esté llena y nosotros mismos primero de la palabra, pero sí de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así se establece el reino de Dios. No es rápido, no es de la noche a la mañana. Y ya para finalizar, mire, el objetivo de esto es tener ánimo a seguir buscando el reino de Dios, a pesar de que veamos, o más bien pensemos, que el crecimiento es pequeño. Insisto, tanto en mi persona, como en la iglesia. Pero no ser conformista ni dejarle todo a Dios. Tener una actitud de compromiso y rendición a Él, trabajando en nosotros mismos y para su obra. Así es como vamos a lograr que el reino de Dios se establezca primero en mi vida y luego en la iglesia. No es responsabilidad solamente del pastor. Yo sé que ustedes no piensan eso, ¿verdad? No es responsabilidad solamente del pastor. La responsabilidad del pastor es predicar la palabra y cuidar de nosotros, ¿verdad? Yo creo que hay que tener dolores de cabeza todos los días, nada más de lidiar conmigo primeramente. Es la responsabilidad del pastor, cuidar de las ovejas y enseñar la palabra. Los pastores no crían ovejas, las ovejas crían ovejas. Entonces, es más responsabilidad de nosotros criar ovejas que la del pastor. Bueno, también él tiene responsabilidad, pero es más responsabilidad de nosotros, es la verdad. El criar ovejas, no el pastor. Entonces, no lo estoy regañando, les estoy animando, tener ánimo a seguir buscando del reino de Dios. Amén. Déjenme hacer una oración para terminar. Cierre ahí sus ojos, por favor. Pero antes yo quisiera preguntar si alguien de aquí, sea la primera, la segunda, la tercera vez que viene, nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo, nunca ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, nunca ha dejado que la semilla de la palabra, la semilla del amor de Jesucristo haya entrado en su corazón. Yo no sé, ¿verdad? Yo los conozco a la mayoría, pero usted está ahí dentro en su mente, en su corazón, por favor, haga esta oración y permita que el reino de Dios se establezca en su vida. No va a cambiar de la noche a la mañana su vida, no va a cambiar ya rápido, ni en una semana, ni en un mes. Tal vez lo que su vida que vive o que vivimos esté perjudicando nuestra relación con Dios. A muchos tal vez les va a trabajar rápido, pero el crecimiento espiritual va a ser lento. Eso si yo le digo que el crecimiento espiritual va a ser rápido, yo le estaría mintiendo. El crecimiento va a ser lento, pero tiene que seguir adelante. Así que yo le voy a pedir ahí con todo respeto, si alguien decide hoy tener una relación con Jesucristo, yo le voy a pedir que haga esta oración. Porque tiene que ser así, solamente hay que declarar con nuestra boca y creer para que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Señor Jesús, ahí lo puede hacer si quiere en su mente solamente. Señor Jesús, yo quiero reconocerte como mi Salvador. Todo lo que yo he hecho no es suficiente para cambiar mi vida. He sido un pecador, perdóname, me arrepiento de mis pecados, pero entra y gobierna mi vida, sé el dueño de mi vida. Esa semilla que tú estás sembrando tal vez ahora o que alguien sembró hace tiempo,
permite que germine y que dé fruto en mi corazón, para ser también ejemplo para otros y para que otros puedan conocer de tu reino, de tu salvación a través de mí. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.